hay mucha discusión, sobre todo la gente como yo que no sabe de estos temas, o sea, no la gente más experta como es tu caso y tus equipos y la gente que se dedica a eso, que decimos, che, tenemos suficientes recursos para que no haya pobreza, para que la gente no tenga hambre. ¿Por qué no nos dejamos de joder y resolvemos este problema de una vez por todas, ¿no? Entonces, esa es como parte de la cultura popular sobre estos temas, de sobremesa después de un asado, ¿no? Lo que me parece entender de todo lo que me contás, primero es que es un problema complejo. Un problema complejo que por más que digamos sí, dejémonos de joder y resolvamos el problema, no es obvio cómo se resuelve ni es fácil porque hay un montón de piezas que se mueven. Es un problema con todas las dimensiones, dificultades, actores y tiempos que venimos mencionando. A mí me entraba la otra duda de si realmente los que tienen el poder de decisión tienen las ganas, de verdad, y vos me estás diciendo que la mayoría sí lo tienen. Eso es una señal de optimismo que me das. Pero la otra me abruma la cantidad de cosas que tienen que suceder para que esto cambie, ¿no? Me abruma y me da impaciencia justamente porque demora tanto tiempo. Sí, sí. Un asterisco quizás sobre lo anterior, el hecho de que haya buenas intenciones en quienes toman la función pública no me parece suficiente para decir que quienes tienen el poder coinciden en que esto es una prioridad. Primero, no todos tienen su lista de prioridades encabezada por el tema pobreza, y eso es válido. Pero segundo, recordar uno de los primeros puntitos, no alcanza con solamente el Estado. O sea, es necesario involucrar al sector privado, es necesario involucrar a los sindicatos, es necesario involucrar a un montón de otros actores que no están siendo foco de esta discusión y que tienen muchísimo poder para ir resolviendo parte de estos problemas, ¿no? Y ahí sí creo que los incentivos, sobre todo que tienen esos tipos de actores, no están alineados con la resolución de estos problemas. Entonces ahí también hay que es un poder más invisible, ¿no? Como que los que estudiamos ciencia política o aledaños sabemos que es el poder más fuerte, que no está tan alineado con la resolución de esta política. ¿Y cómo funciona ese poder invisible? Son los grandes actores del país, donde se concentra la riqueza, donde se concentran las oportunidades, están más interesados en sus propios intereses, claro, que en intereses más colectivos, que es por cómo también funcionamos como país y cómo funciona gran parte de los países del mundo, de alinear los recursos individuales con el bienestar, ¿no? O sea, mi bienestar depende más de mi propio recurso que de que estemos todos bien. Hay pocos países, claro, que lograron alinear las dos cosas, ¿no? Que mi bienestar depende de que podamos estar todos mejor, de un bienestar más colectivo, de una sociabilización más de los riesgos también, que eso en Argentina no lo logramos todavía. Pero eso los grandes líderes no se dan cuenta de que si no resolvemos esto, tampoco ellos tienen futuro, porque se les acaba el mercado, se les acaba sus clientes, se les acaban los consumidores, dependiendo de qué estemos hablando. Tiene patas cortas esa mirada, ¿no? Sí, y ahí quizás hay o sea, en los últimos años me tocó estar mucho en contacto con gran parte de ese liderazgo y me asombró eso mismo a mí también. O sea, de la falta de perspectiva en mirar determinados temas, en no entender las implicancias que el tiempo 2 de este problema te generan a vos. Sí. Eso me asombró mucho, no solamente, o sea, sobre todo en Argentina, pero también en otros contextos más internacionales, donde no queda tan claro que la desigualdad es mala para todos, en definitiva, ¿no? Claro. Igual no sé si los culpo tanto, porque tratando de ponerme en sus pies, de empatizar un poquito con esta gente,
en general son varios, unos cuantos actores, y nadie quiere dar el primer paso, porque si da el primer paso pierde frente a su competencia, frente a los demás. Es lo mismo que, la misma razón que nos cuesta tanto, sobre todo les cuesta tanto a las empresas hacer movidas en la dirección de la sustentabilidad. Sí. Porque les cuesta más hoy, sabiendo que sí o sí tenemos que hacerlo, porque si no nos quedamos sin nada, sin mundo, sin negocios, sin nada. Pero bueno, que lo haga el otro primero y después veo, ¿no? Y acá puede pasar algo parecido. Sí. Hay excepciones igual, claramente hay algunos actores que están empezando a caminar en esa dirección, como, no sé, están las empresas B, hay un montón de líderes que están entendiendo que es necesario hacer estos cambios. Se ve muchísimo, por ejemplo, con el tema género, de entender que garantizar mejores oportunidades para las mujeres, o sea, garantizar iguales oportunidades para todas las personas, en realidad, independientemente de su género, es redituable incluso para las empresas, ¿no? Y ese como caso de negocios también detrás de cerrar determinadas brechas se está viendo mucho más claramente en el mundo privado, en los sindicatos, en las universidades, pero son pasitos chiquitísimos. Sí, igual, ¿no? Yo, a ver, por momentos me voy hacia el vaso medio lleno, a veces medio vacío, a veces estoy más optimista, más pesimista. Mi sensación es que es verdad que fuimos entendiendo muchas más de estas cosas en el clima, en los temas de brechas económicas o de equidad económica o de oportunidades, pero si medís la métrica estamos cada vez peor. Entonces hay como una pequeña disociación y cuando miro uno de esos factores me pongo más optimista, en otro más pesimista, porque a pesar de entender eso, en el clima estamos peor. Y las brechas son cada vez más grandes. O sea, si medís, no sé, el 1% de la gente más rica y la otra y la mitad de la población que tiene en general, eso cada vez está peor. Cada vez es una brecha más grande. La pobreza cayó mucho. La pobreza en general, en el mundo en los últimos 70 años se redujo una enormidad. O sea, si vamos al periodo entre guerras, por ejemplo, más de la mitad de la población mundial estaba en pobreza. Hambre. China, todo el mundo estaba muerto de hambre y ahora no, eso cambió. Pero la contracara de eso es esta desigualdad que vos marcás, ¿no? Claro. La concentración de ingresos que hay, que, dicho sea de paso, el año pasado, con los efectos de la pandemia, se quintuplicó más o menos esa desigualdad, es astronómico, ¿no? Y entender las implicancias que tiene eso en clave ya más de cómo nos organizamos como sociedad es enorme y son tremendas las consecuencias que van a tener dentro de 50 años, ¿no? Claro. Con las proyecciones. Lo que argumenta la gente más del lado de la derecha del espectro político es que cada persona debería mirarse como estaban sus padres o abuelos y esta evolución de sus 70 años que vos decís, o 300 años, pues, o 500, si miramos de la edad media hasta ahora, es increíble cómo avanzamos como sociedad, que eso es lo que deberíamos mejorar sin preocuparnos tanto por las brechas, dicen los más de derecha, obviamente, ¿no? Los de izquierda dicen, no, una brecha muy grande no es sustentable y va a crisis social, nos vamos a terminar matando entre nosotros, ¿no? A mí me preocupa eso claramente, pero también me preocupa, o sea, más el presente de hoy, de que me parece también hasta poco ético que haya gente que no tiene para comer hoy en Argentina, o sea, y que la mayoría encima de esas personas son chicos, o sea, niños y niñas que solamente nacieron en un lugar distinto al que naciste vos o el que nací yo. Entonces, eso ya me parece que nos debería movilizar a todos para tratar de atacar un poco este problema. Bueno, hablaste de un montón de